Buenas tardes, mi nombre es Carlos Luis Otálora, soy ingeniero químico. Tengo experiencia en la parte de productos de aseo, productos cosméticos y vamos a hablar acerca de lo que es almacenamiento de insumos químicos. Este video, esta presentación está enfocada más que todo en la parte pues, para productos de aseo, productos cosméticos, aplicadores de plaguicidas, desinfección de áreas y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua. Es una introducción breve como tal al almacenamiento de materia prima, productos terminados y material peligroso, enfocados en las actividades anteriores de manera práctica. Entonces tenemos algunas definiciones. Aparte del ambiente, pues es el entorno pues, que incluye agua, aire y suelo, y la interrelación. La contaminación es la alteración de la pureza o calidad de aire, agua, suelo o incluso el producto por efecto de adición o contacto accidental o intencional de materiales extraños. No puedo decir, pues, contaminación no es simplemente el agregado de mm, materia orgánica, etcétera, sino cualquier alteración que pueda tener, por ejemplo, en el producto, entonces ya es un producto contaminado. El ingrediente activo, pues, es la sustancia que ejerce una acción que da una acción característica o un claim, o incluso, pues, en productos plaguicidas, una toxicidad. Esa sustancia es pues, tiene un porcentaje eh, independiente en esa mezcla o en esa solución. Un pictograma como tal, se habla de un pictograma cuando estamos hablando de un símbolo que me da una información acerca en este caso, de un peligro, una, una frase de prudencia que debemos tener. La toxicidad, pues son las propiedades fisiológicas o biológicas que determinan la capacidad de la sustancia química para producir perjuicios o ocasionar daños a un organismo vivo por medios que no sean mecánicos. Entonces, bueno, los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para el almacenamiento es el tipo de producto químico que estamos almacenando. Si estamos manejando un sólido, un líquido o un gas, etcétera, entonces tengo que tener en cuenta qué tipo de producto es, si es una solución o un gel también. También tengo que tener en cuenta las características relevantes, su categoría toxicológica, su nivel de peligrosidad o si tiene algunas condiciones especiales eh, que debo tener en cuenta para el almacenamiento. Su envase y el tipo y el estado del envase. Se puede manejar desde envases de vidrio, envases oscuros para evitar pues, que reaccionen los productos químicos que están adentro. Puedo tener bolsas plásticas o puedo tener otro tipo de productos como tal, envases plásticos también, etcétera. Entonces, es importante tenerlos en cuenta y tener en cuenta también el estado de los envases. La disponibilidad de los elementos de protección personal, muchas veces voy a requerir para el almacenamiento o para la manipulación, guantes, gafas, incluso respiradores, filtros de respiración como tal para poder hacer el manejo. Y el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. Muchas empresas son conscientes pues, de que manejan residuos peligrosos y tienen contratos con algunas empresas que hacen el manejo de esos residuos peligrosos. Algunas entidades que regulan la parte de productos de aseo o productos cosméticos, etcétera, como en este caso el INVIMA, o otras entidades como tal, solicitan tener un contrato con una entidad que haga pues, el respectivo manejo de esos productos.
Sus productos pueden ser tanto las bolsas plásticas, los envases usados, restos de esos productos, etc. Eh, También tengo que tener en cuenta la temperatura a la que tengo que estar manejando, almacenando los productos y la humedad. Muchas veces debo em, almacenar los productos en neveras, etcétera, o mantener una humedad regulada por medio de deshumidificadores para mantener el rango óptimo de almacenamiento. También tengo que tener en cuenta la incompatibilidad que me lo da pues por la matriz de compatibilidad o la matriz de almacenamiento, donde hay productos que son incompatibles unos con otros y no puedo mantenerlos cerca. También tengo que tener en cuenta la limpieza y el orden para evitar la contaminación del insumo o el producto terminado. Entre las generalidades, también el área de almacenamiento se define teniendo en cuenta factores, la cantidad de área o bueno, el área. Tengo que tener en cuenta el volumen del inventario, qué tan grande es los productos o los insumos que estoy manejando, eh, qué características tengo cada uno, si hay productos como que son incompatibles, entonces tengo que almacenarlos en otra parte. Y el número de personas que permanecen en el sitio de almacenamiento. Muchas veces, si es una empresa que trabaja con la parte industrial, entonces tengo que estar, eh, eh, tengo que tener en cuenta la oficina de la persona y el, el, el inventario que pueda manejar esa persona. También tengo que tener en cuenta, pues, un criterio que se llama el criterio de incompatibilidad, pues, que debo tener en cuenta, pues, la incompatibilidad por las consecuencias en cuanto a la inflamabilidad y las incompatibilidades de producto con el agua. En cuanto a la inflamabilidad, pues, simplemente tener en cuenta que un producto puede llegar a ser inflamable o las reacciones que pueda manejar yo pueden ser inflamables. También tener en cuenta que muchas veces puede que el producto no sea inflamable, pero al hacer la manipulación de los productos, hacer un proceso eh, químico, una reacción química o un choque térmico, puedo afectar los productos, el producto final, y puedo tener bastantes peligros, riesgos al hacer este tipo de choques térmicos. Entonces, cuando yo vaya a hacer una reacción de esa índole, eh, en donde yo estoy haciendo la reacción, tiene que estar alejado de material combustible o o de material que pueda llegar a ser tóxico. Eh, en cuanto a la incompatibilidad del producto con agua, entonces ahí, a pesar de que el agua pues, es el extintor más adecuado, pues por lo económico, por la abundancia, por la facilidad de obtención y porque generalmente em, tiene una capacidad calorífica alta y puede evitar bastantes incendios o apaciguarlos. Hay unas limitaciones porque hay productos químicos que pueden reaccionar con el agua o con la humedad y pueden puede extenderse el incendio. Definitivamente, pues sí es necesario, se recomienda que las personas se entrenen para hacer para detener el incendio. Entonces, saber usar el extintor, etc. Eh, Muchas veces se usan otros extintores que no son a base de agua, sino que van a tener en cuenta pues una espuma que es que no es inflamable y que permite pues sofocar. En cuanto a los grupos que pueden tener incompatibilidades con el agua, entonces tenemos inflamables que son, bueno, en este caso sería compatibles con el agua,
que sería sólidos como varios sólidos, perdón, nos enfocaremos en la parte de los líquidos, metanol, etanol, acetona, ácido acético, que pueden llegar a ser solubles o sí, miscibles en agua, pero que aún así, a pesar de que sean miscibles con el agua, eh, en una concentración alta siguen siendo inflamables. Eh, y que dependiendo del volumen del almacenamiento del producto almacenado, me determinará la necesidad del depósito, si necesito hacer un tabique o si necesito hacer una construcción especial eh, para que los derrames no lleven a riesgos importantes. Y muchas veces se trabaja con bandejas para evitar los derrames. También tengo que tener en cuenta la toxicidad, de que los productos no sean tóxicos o que puedan reaccionar diferente con el agua. También requieren, dependiendo de la cantidad, tengo que requerir o no una zona especial para esos productos y también se maneja con un armario con una buena ventilación. También tengo que tener en cuenta que hay productos que son peroxidables y que aumentarán en el caso de que haya un incendio, que pueden llegar a aumentar el, el incendio como tal. Y tengo que tener un control del tiempo de permanencia de ese producto. Hay algunos productos inflamables que son incompatibles con el agua, eh, y que pueden formar, más que todo, reacciones que puedan producir hidrógeno o gases inflamables o que reaccionen violentamente y puedan prender con el agua. En específico, pues metales y carburos y catalizadores de polimerización. Quizás nosotros no los manejemos como tal, pero alguna empresa que tenga eh, que maneje insumos para diferentes industrias los manejen y tengan que tener en cuenta esta información. Hay que también, además de que el uso del agua pueda llegar a ser peligroso, hay que resguardar esos productos de la humedad y tener extintores especiales. En el mismo grupo, que son inflamables incompatibles con el agua, hay unos que son inflamables eh, y la peligrosidad, el riesgo viene en base a su inmisibilidad y menor densidad que el agua, porque eh, lo más probable es que floten en el agua y que yo en vez de extinguir el incendio lo esté dispersando más porque simplemente flota el producto en el agua y sigue pues el incendio como tal. Entonces, dependiendo también de la cantidad, pues puedo guardarlos, almacenarlos con ciertas precauciones. Entre esos productos se encuentran los acetatos de etilo, metilo, butilo, etcétera, barzoles, thinner, etcétera, solventes orgánicos. Y el grupo 3 son no inflamables compatibles con agua en el caso en que puedan presentar alguna toxicidad o riesgo cancerígeno cuando, eh, pues, y que al dispersarlos con agua, pues puedan dispersar esa toxicidad. También puede darse el caso de almacenamiento de ácidos bases o oxidantes y reductores que tengo que almacenar en separado ácidos y bases y oxidantes y reductores. Y tengo que almacenarlos incluso a estos de materiales combustibles. También debe separarse sólidos y líquidos para evitar la mezcla en caso de roturas y derrames.
Llegando acá, entonces, hablamos acerca del sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado fue una iniciativa de poder encerrar, clasificar y etiquetar los productos químicos generalmente, a excepción de la parte de plaguicidas, en un compendio donde se hable acerca de cuáles son sus riesgos de combustión, de explosión, eh, de producir cáncer o, bueno, de tener riesgos para la salud, eh, de una manera general, dando como unas pautas para yo tomar cualquier nuevo producto y decir, este producto puede llegar a ser inflamable porque tiene un rango de inflamabilidad entre los 0 y los 30 grados centígrados, algo así. Entonces, se encerró en un, se guardó, pues, se tiene toda esa información en el compendio, y se le dice el libro púrpura, donde yo pues tengo todas esas pautas generales, y ese libro púrpura, pues es como algo muy que se ha tomado, se ha tenido en cuenta, y pues por lo menos en la legislación colombiana se maneja con el decreto 1496 de 2018, en donde pues se adopta esto para el etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. Como estamos hablando, esto no tiene en cuenta los productos plaguicidas ni cosméticos, ya que los cosméticos pues se supone que no van a ofrecer ningún riesgo eh, a las personas, y en cuanto a los plaguicidas, pues porque sí tienen un riesgo inherente, pero se clasifican de otra forma. Eh, Teniendo en cuenta pues otros puntos importantes, también tengo que tener en cuenta que el área destinada para la ubicación del almacenamiento tiene que ser separada de otras áreas de la empresa y tiene que ser acceso limitado, exclusivo pues para las personas que han estado ya capacitadas y que tienen pues experiencia en el manejo de estos productos químicos. Para la parte de las fichas técnicas, bueno, para poder hacer este almacenamiento se tiene que tener en cuenta las fichas técnicas. Las fichas técnicas también tienen este otro nombre en inglés, MSDS, que, me hablan de la seguridad del material con el que yo estoy, el que estoy manejando. En esas fichas, bueno, en ese informe, ese producto me dice pues las características físicas, las características químicas, cuáles deben ser pues las medidas de seguridad en caso de incendio, en caso de derrame, etc. Y pues me da claridad de los insumos usados en la actividad. Estas fichas, la verdad acá aparece un rombo, pero este rombo más bien es de transporte como tal. En estas fichas aparecen más los rombos rojos, en donde, que vienen por el sistema de gestión SGA. Y me comunica pues lo que estamos hablando de los peligros que ofrecen los productos químicos para el ser humano, la infraestructura de los ecosistemas. Incluyen las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia, y tiene 16 secciones. Entre los pictogramas que vemos en esas fichas de seguridad actualizadas por el SGA, entonces vemos en primer lugar pues la parte que es corrosiva, y pues también se divide en varios niveles, desde irritante hasta corrosivo, y dependiendo de esa clasificación, puedo tomarlo como un riesgo específico, un peligro variado, o un riesgo ya corrosivo, donde tengo un mayor daño. También tenemos el pictograma de explosivo inestable, donde pues es simplemente un producto que puede llegar a ser explosivo. Un producto comburente no estamos hablando pues como tal de un producto combustible, que es el que se está quemando, sino un producto que
puede agravar o provocar el incendio porque desprende oxígeno. También hablamos de los gases a presión, que son gases que pueden, además de producir, de producir un potencial de explosivo como tal, puede provocar sofocamiento o una toxicidad dependiendo de la característica del producto, pero pues que está encerrado en un tanque. Pues su toxicidad como tal, pues ya es, como estábamos hablando de la definición, pues como el potencial de daño que tiene por riesgos no mecánicos. El peligro para el medio ambiente, que es peligro para todo el ambiente, no solamente para los animales acuáticos, sino que también a fauna y flora en el aire y en la tierra. Tenemos el símbolo de exclamación, que es peligro variado, entonces tenemos pues los riesgos inherentes, riesgos relativamente menores, pero pues puede ser riesgo irritante o riesgo que puede ser, que puede provocar toxicidad en las personas, etcétera, pero ya es un riesgo poco más, poco menor a lo que es el riesgo complejo de los, de los iconos anteriores. Vemos también el pictograma de combustible, que es el que simplemente puede ser inflamable y que va de acuerdo a unos rangos de temperatura, de una temperatura a otra. A temperaturas menores, pues va a tener un riesgo de inflamabilidad más alto. Y el riesgo de peligro para la salud, en donde pues me está diciendo que puedo tener riesgos de cáncer o puedo tener riesgos como tal de fertilidad, etcétera, que no son solamente riesgos tóxicos, sino que pueden ser a largo plazo. También se maneja en la parte de almacenamiento una matriz de compatibilidad de almacenamiento, donde tengo pues precisamente en cuenta pues las fichas de seguridad y en algunas secciones pues los materiales incompatibles con ese producto en específico. Pues yo tengo información de ahí, ya tengo información del libro púrpura y tengo información ya de la experiencia, de otros estudios, de accidentes, de noticias, etcétera, donde yo ya sé pues qué productos, el profesional ya sabe qué productos pueden tener esa compatibilidad y cuáles no. En este caso, esta es una matriz de compatibilidad general, donde aparecen cuadros verdes que me indican pues que pueden estar juntos, pueden almacenarse juntos. Cuadros amarillos, donde me dice que es dependiendo de la ficha técnica, y cuadros rojos donde me aparece pues que no los puedo manejar juntos, tienen que estar separados. Esto es para una matriz general. Cuando yo trabajo con una matriz específica, los cuadros amarillos desaparecen y me dice si sí lo puedo o no lo puedo manejar eh, juntos o tengo que manejarlos separados. Ya, porque yo ya he visto la ficha técnica o la ficha de seguridad y yo ya sé que puedo o no manejar de esa forma. En este caso, se confrontan, pues se hace un listado de todos los productos que manejamos y se confrontan con ellos mismos. Entonces, si el producto, en este caso, pues es dependiendo de la calidad, de la clase, ¿no? Pero, por ejemplo, un producto como si fuera hipoclorito, entonces tendría simplemente que el hipoclorito con él mismo, pues se puede manejar, pero con otros productos ya tendría que tener, pues, eh, un almacenamiento separado o conjunto dependiendo, pues, del cuadro. En este caso, por ejemplo, pues aparece, pues, la clase, pues, todos los productos, ya los pictogramas ya específicos de acuerdo a cada riesgo.
ya los pictogramas específicos del sistema de gestión armonizado, sistema globalmente armonizado, perdón, en donde pues aparecen los iconos anteriores y la confrontación con respecto a los otros. Se hacen algunas sugerencias para almacenamiento como tal, entonces los insumos que tienen probabilidad de derrame que es más alta, como los líquidos, entonces los ubico en los estantes más bajos, y los sólidos como polvo o gel, que su riesgo por caída puede generar menos impacto negativo, deberán no ubicarse en las partes altas. Obviamente, en general lo que tengo que mirar es el concepto. El concepto es mayor peligrosidad abajo, menor peligrosidad arriba. ¿Hay productos sólidos que son peligrosos? Sí. ¿Como cuál? Como la soda cáustica. ¿Como cuál? Como productos plaguicidas para rodenticidas, etcétera, que pueden ser pellets o polvos o bloques, pero yo no los puedo poner acá arriba porque la idea no es que pase, Dios no lo quiera. Hay un derrame o que se caiga un producto de estos, no me va a hacer, la idea es que no haga daño. Entonces tengo que manejarlos abajo de todas formas. De acuerdo a su peligrosidad. Pondría los sólidos menos peligrosos arriba, los sólidos más peligrosos abajo, los líquidos más peligrosos abajo, los líquidos menos peligrosos arriba. Teniendo en cuenta también, por ejemplo, las categorías, por ejemplo, para plaguicidas. Categoría 1, 2, 3 y 4 hacia arriba, teniendo en cuenta, pues, precisamente, pues, su peligrosidad. Y se recomienda, pues, una estiba de autocontención en el caso de los derrames. En caso de puntual el hipoclorito, entonces, es un producto que tiene incompatibilidad con innumerables productos y que es usado en su gran mayoría para muchas funciones de desinfección y desinfección de áreas, desinfección de tanques, limpieza, desinfección de baños, de cocinas, desinfección de exteriores. Entonces, el hipoclorito de sodio tiene que manejarse de una manera responsable y tener en cuenta que puede reaccionar con detergentes líquidos, puede reaccionar con detergentes en polvo y producir gases y vapores tóxicos. Puede reaccionar con alcohol, puede reaccionar con alcohol industrial o con alcohol del 70%, produciendo cloroformo y ácido muriático. El cloroformo pues da somnolencia, da este tipo de cosas, y el ácido muriático es supremamente tóxico y corrosivo por inhalación. Bueno, inhalación. Así nomás. Y que puede también reaccionar con material orgánico concentrado, entonces por eso se recomienda, por ejemplo, en exteriores hacer una limpieza profunda con agua primero, evitar el uso del jabón porque va a reaccionar con el hipoclorito, y después sí hacer una limpieza con el hipoclorito. También tenemos que tener en cuenta que tiene una alta reactividad con sodas o ácidos, etcétera. Entonces, tengo que tener bastante cuidado con este material. Y en el almacenamiento, tengo que tenerlo separado porque es incompatible casi con todo. En cuanto a los ácidos y las bases, entonces, tengo una incompatibilidad par. Tengo que manejar los ácidos con los ácidos y bases con bases. Sin embargo, muchas veces, dependiendo de su naturaleza química, algunas veces no se recomienda mantener ácidos con otros ácidos cercanos, porque en el caso de un derrame pueden entrar en competencia como tal y formar mezclas incluso peores y producir vapores, vapores tóxicos, pero a la vez vapores corrosivos. Entonces tengo que tener también
en cuenta eso. Y tenemos unas reacciones fuertes, también en cuanto cuando tengo reacciones ácido-bases, generalmente son reacciones fuertes, espontáneas y exotérmicas que dan bastante calor, pueden producir bastantes incidentes. Otro caso puntual sería la soda cáustica. Tenemos que tener en cuenta pues que la soda se puede manejar en escamas, en soluciones del 50, del 25, etcétera, en bastantes porcentajes, y también se puede manejar en polvo. Eso que esos polvos dan como tal es corrosivo, entonces los polvos dan como un picor. Muchas veces cuando se maneja la soda en escamas, eh, la persona que está manejando la soda puede quedar como con esas escamas producen ese polvo y les puede quedar en la ropa, impregnados en la ropa, y pueden contaminarse ellos mismos o contaminar a los demás, simplemente con el paso con la ropa que manejan. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos productos en estos países son controlados por estupefacientes porque son los que generalmente se utilizan para hacer esos productos. Entonces tengo que solicitar algunos permisos para poder usar esa materia prima. Como tal, el caso, un caso puntual fue el de una persona que estaba haciendo pues algunos algunos productos cosméticos y algunos productos de aseo y tuvo un accidente y le cayó pues en la cara. Entonces tuvo quemaduras en la cara, cuello y ojos, retina. No es, no es, no puse la foto porque es fuerte, pero pues ustedes pueden averiguar. No, los médicos no le dan pues mucha probabilidad de que pueda volver a ver. Y esto apareció justo para el tiempo de la pandemia. Algo que cometió el error fue, se aplicó agua justo en la soda, salpicó la soda y se aplicó agua. El agua como tal, lo que hizo fue esparcir la soda por todo el cuerpo. Cómo se trabaja o cómo se trabajaría con un derrame de soda o en, en el cuerpo con algunos ácidos débiles, ácido acético o ácido cítrico, en una disolución pequeña, ya uno tener una prevención, saber dónde encuentra ese ácido y aplicarse. Porque en vez de uno pensar que está haciendo un bien, se está haciendo algo más terrible. Obviamente, pues estas sodas para muchas cosas, de productos de aseo, productos cosméticos también se usan. No debería usarse en productos cosméticos, pero he tenido experiencias que la usan. En cuanto al ácido sulfónico, es otro producto de productos de aseo, para hacer todo tipo de productos de ese tipo y también es corrosivo, se maneja con salpicaduras, etcétera. Es un líquido espeso, es un líquido café viscoso. Y pues no tanto para hablar del ácido sulfónico, sino de los productos eh, que puedan provocar muchos productos concentrados como tal provocan daños al medio ambiente. En este caso, pues este ácido pues llegó al río y tuvo incidencia pues en los peces que había, en toda la fauna y la flora que había en la quebrada. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que Ministerio de Medio Ambiente está vigilando y es el que regula pues la parte de los desechos y de los residuos peligrosos a los cuerpos de agua que haya.
Entonces simplemente yo no puedo eh, tener la política de que todo el hipoclorito que yo maneje, y si tuve, si lo hice mal, entonces voy a, como ya no me sirve, como ya tengo un hipoclorito viejo, entonces voy a botar 20 litros de hipoclorito porque sí, ¿no? O voy a botar un poco de detergente o un poco de amonio cuaternario porque sí. Entonces tengo que tener en cuenta eso. En caso puntual, en cuanto a los plaguicidas, entonces tenemos una categorización que no tiene que ver con el SGA, sino que es la categorización específica para plaguicidas. Entonces tenemos pues acá aparece como 1, 2, 3, 4, 5 y a veces los tenemos como el grupo 1A, 1B, 2, 3 y 4 en letras griegas, perdón, en números romanos, perdón, donde el primero y el segundo pues son mortales en caso de ingestión, contacto con la piel y si se inhala. El 3 es tóxicos por esos mismos medios. En el 4 pues ya se habla de precauciones en cuanto, pues porque son nocivos. Y en el 5 pues son indicios de que puedan ser nocivos. Y necesitamos pues almacenar pues de acuerdo a la categoría toxicológica. Tenemos que solicitar al proveedor el registro o el permiso de comercialización. En Colombia, y me imagino que a nivel Latinoamérica tenemos bastantes productos plaguicidas que no tienen pues los permisos de las autoridades regulatorias, y no es solamente por tener el permiso. El fin de una autoridad regulatoria como el INVIMA, como el ICA, etcétera, es precisamente que esos productos se manejen en un rango especial de concentración, que sean los productos apropiados para esa aplicación, generando el mínimo impacto a la salud y al medio ambiente. Entonces, pues, por ejemplo, si yo aplico DDT, es un plaguicida buenísimo. DDT mata cucarachas, mata eh, zancudos, moscas, etcétera, hasta ratones, etcétera. Pero pues también mata personas. Entonces, por eso muchos productos, muchos plaguicidas fueron descontinuados. Y también se habla acerca de un color de lavanda, dependiendo del producto plaguicida. En el frasco, en el envase, se pone un color de lavanda. Por ejemplo, los números romanos 1, entonces son color rojo, que son tóxicos y muy tóxicos. Moderadamente peligroso el número 2, que es amarillo. El poco peligroso, que sería azul. Y el verde, que serían productos que normalmente no ofrecen peligro. Es lo que aparece pues en la tarjeta de seguridad y en la etiqueta. Ya por último, pues hablar de las cajas de almacenamiento y transporte de productos. Eh, ya es como para producto terminado, entonces las cajas pues tienen que tratarse como frágil porque pues es un insumo de cartón. Deben colocarse sobre estivas, deben sellarse y cerrarse para evitar pues que la suciedad ingrese al compartimiento. Deben cambiarse las deterioradas, o si son levemente deterioradas, tratar de salir lo más rápido posible de esa caja. Debe sujetarse por la base, usar cintas fuertes, no cintas económicas, sino una cinta que aguante. Y muchas veces se recomienda hacer sunchar, sunchar las cajas para que no se desfonden. Eh, Siempre, obviamente, siempre mantener sobre estivas, nunca tener contacto directo con el piso. Eh,
la idea es que no se deben arrojar simplemente a modo de una mala práctica, tirar las cajas a, hechas y simplemente hacerlas, sino mantenerlas con cuidado porque es un bien que representa pues a la empresa. No arrastrarlas sobre el suelo, ni empujarlas con los pies, ni darle patadas. No colocar sobre superficies húmedas, irregulares con clavos o astillas que las deterioren. Eso es todo lo que tengo por el momento. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Estoy abierto a preguntas y a todos los cuestionamientos que ustedes tengan, sugerencias, etcétera. Pues muchísimas gracias por su tiempo y quedo atento a cualquier cosa. Muchísimas gracias.